estudio de la palabra de Dios con este hermoso canto, el tema por el pastor Rubén Tenorio. Nuevamente, hermanos, bienvenidos al estudio de la escuela sabática. Y al igual que el sábado pasado, hoy tenemos un tema muy interesante, que es la continuación sobre el tema de la creación. Y cuando hablamos de la creación, es algo que Dios quiere que nosotros siempre recordemos, algo que Dios quiere que nosotros siempre tengamos en mente. Y cuando vamos al libro de Isaías, capítulo 40, versículo 21, nosotros encontramos las siguientes preguntas. Isaías capítulo 40, versículo 21. ¿No sabéis? ¿No habéis oído? ¿Nunca os han dicho desde el principio? ¿No habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó? ¿Por qué Isaías hace estas preguntas? Porque indudablemente los seres humanos tendemos a olvidarnos de cómo fue que las cosas llegaron a existir en nuestro mundo, de cómo fue que nosotros mismos somos parte de este universo. Y las preguntas de Isaías están dirigidas a personas que sin duda ignoran o han olvidado o no quieren recordar cómo Dios trajo todas las cosas y a nosotros los seres humanos a este mundo. Ahora, hay declaraciones importantes en el libro de Génesis que nosotros necesitamos conocer para no confundirnos. Yo quiero hablar primeramente acerca de la creación de los árboles, la creación de los peces y la creación de los animales terrestres. Cuando nosotros leemos en la Biblia Reina Valera las declaraciones sobre la creación de estas cosas, vamos a encontrar allí en Génesis capítulo 1, versículo 11, la primera declaración sobre la creación de las plantas. Después dijo Dios: produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra, y fue así. Ahora, aquí encontramos que la traducción en la Biblia Reina Valera dice produzca la tierra, pero en realidad fue la tierra la que trajo la hierba, fue la tierra la que produjo, la tierra tenía el poder de producir. Bueno, el término hebreo que se utiliza aquí es dashá, que significa crezca. En otras palabras, crezca en la tierra plantas verdes. Así que si tomamos el término dashá, que es que crezca en la tierra plantas verdes, bueno, no podemos llegar a la conclusión de que realmente la tierra tenía el poder inherente de producir, sino más bien que Dios permitió que la tierra produjera las plantas. Y no solamente Dios lo permitió, sino que Dios enseña otra importante lección sobre la continuidad de la vida en la tierra. Vamos a ver la segunda declaración y la encontramos en el versículo 20. Dice: dijo Dios: produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Aquí, aunque se traduce produzcan, como si las aguas estuvieran trayendo a la vida a los peces, realmente el término hebreo es
sharatz, que significa que abunden en las aguas, que hay en las aguas animales, ¿verdad? Peces que puedan poblar las aguas. Así que aquí nuevamente vemos que no es que las aguas tenían el poder inherente, sino que Dios dio la orden de que abundaran en las aguas los peces, lo cual hace el relato un poquito distinto. Ahora aquí mismo se agrega, ¿verdad?, de que realmente no fueron las aguas. Dice el versículo 21, y crió Dios, y aquí os voy a utilizar el verbo bará, que ya vimos la semana pasada, creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve y toda ave alada según su especie, y vio Dios que era bueno. Así que nuevamente encontramos aquí, ¿verdad?, que aunque aparentemente las aguas son las que producen los peces, bueno, realmente el verbo hebreo es que abunden en las aguas los seres vivientes. La tercera declaración la encontramos en el versículo 24, y se tiene que ver con la creación de los animales. Luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra que según su especie, y fue así. Aquí encontramos otro término hebreo que es yatzá. Yatzá significa que salgan de la tierra los seres vivientes, para que los animales vivientes, los cuadrúpedos, los reptiles, todos los animales de la tierra. Ahora, a veces es difícil entender estos conceptos, porque muchas veces vivimos en un tiempo cuando muchos creen que realmente la vida surgió por sí sola de las aguas o de la tierra. Ahora, recordamos que la teoría de la evolución enseña que la vida vino del agua, que el agua produjo las formas simples de vida. Ahora, aquí vemos, sin embargo, que Dios ordenó que abundaran en las aguas, pero no se está dando exactamente el crédito a las aguas, sino que luego dice, y creó Dios. En otras palabras, es el poder de Dios el que hace que las plantas surjan de la tierra. Es el poder de Dios el que hace que los peces abunden en las aguas. Y es el poder de Dios el que hace que los animales salgan de la tierra. Y esto nos hace llevar a otro concepto. ¿Por qué Dios permitió que crecieran las plantas verdes de la tierra? ¿Por qué Dios permitió que se reprodujeran en las aguas los peces? ¿Y por qué Dios permitió que los animales de la tierra salieran de la tierra? Bueno, por una razón muy sencilla. Dios no solamente estaba creando la vida, sino que la vida iba a continuar. En otras palabras, al continuar la vida, bueno, ¿cómo es que la vida se iba a producir? Y aquí encontramos, ¿verdad?, que hasta el día de hoy la hierba verde, las plantas, surgen de la tierra, como si la tierra les estuviese dando la vida. Pero realmente tenemos que recordar que aunque Dios dejó en la tierra este poder de que las plantas crezcan y se reproduzcan, no es realmente el poder de la tierra, sino, aunque Dios utiliza la tierra como un medio, como un instrumento, es el poder de Dios que sigue obrando en la tierra para que crezcan las plantas verdes. Ahora, lo mismo pasa con los peces. Bueno, actualmente ya los peces no surgen de las aguas, ¿verdad? Pero Dios permitió que dentro de los mismos peces se pudiese producir, ¿verdad?, vamos a decir, la vida misma. Entonces, ¿cómo es que en las aguas ahora se sigue reproduciendo la vida? Bueno, ya las aguas ahora no son las que producen, pero los mismos animales
que viven en las aguas, ellos son los que producen la continuidad de la vida, no por su propio poder, sino por el poder de Dios. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con los animales de la tierra. No es la tierra la que hace que sigan existiendo más animales, sino que es ahora los animales a quienes Dios les dio la capacidad de poder procrear y que haya más animales. Lo mismo pasa con los seres humanos. Dios dio a los seres humanos la capacidad de que el ser humano se siga reproduciendo, que la vida continúe y que salgan los seres humanos de dentro de los seres humanos. Ahora, lo mismo pasa con las plantas. Ahora, las mismas plantas, los árboles producen semillas y son las semillas las que siguen reproduciendo la continuidad de las plantas en la tierra. Así que llegamos entonces, cuando vemos el proceso que Dios ha seguido, a la siguiente conclusión. Aunque al principio de la tierra crecieron las plantas, de las aguas salieron los peces, de la tierra salieron los animales terrestres, Dios ahora permite que dentro de las mismas plantas, dentro de los mismos peces, dentro de los animales y dentro del hombre mismo, la reproducción pueda continuar, haya continuidad. ¿Para qué? Para que los seres humanos no creamos que realmente fue el suelo, que fue el agua lo que produjo la vida, sino que nuestra vida sigue dependiendo todavía del poder de Dios que obra dentro de los animales, dentro de las personas y dentro de las plantas para que la vida continúe y siga la reproducción. En otras palabras, en la continuidad de la vida, tanto de las plantas, los animales y del hombre, seguimos viendo el poder de Dios y no de la materia misma. En segundo lugar, queremos hablar sobre cómo este relato original de la creación, cómo el relato que Dios nos presenta en el libro de Génesis, con el tiempo se llegó a distorsionar. Sabemos que el enemigo siempre trata de distorsionar, siempre trata de dar una imagen equivocada, un concepto erróneo a las cosas que Dios ha hecho perfectas. Entonces encontramos que este relato de la creación, que ocurrió ¿cuándo? Bueno, de acuerdo a la cronología de antes del diluvio y después del diluvio, más o menos el mundo, ¿verdad?, tiene hasta el día de hoy alrededor de 6.000 años. En otras palabras, de acuerdo a la cronología de Génesis capítulo 5, pasaron desde que el mundo fue creado, o desde que Adán cayó en pecado, porque es donde se empieza a contar, hasta el diluvio, 1656 años. 1656 años antes del diluvio, de acuerdo a la cronología de Génesis capítulo 5. Ahora encontramos que desde el diluvio hasta el tiempo que Jesús nació, se completaron, incluyendo los años de la creación, los 1656 años, se completaron alrededor de 4.000 años. Así que desde que Jesús nació hacia la creación hay aproximadamente 4.000 años, y desde el tiempo de Jesús hasta nuestros días, pues ya han pasado más de 2.000 años. Sin embargo, aunque el relato de la creación es tan antiguo como hace, vamos a decir, 4.000 años antes de que Jesús naciera, o 6.000 años para nuestro tiempo, vamos a encontrar que surgieron otros relatos en el mundo antiguo, especialmente en Mesopotamia, donde se formaron las grandes civilizaciones. Allí donde estaba la ciudad de Abraham, la ciudad de Ur, de los caldeos, allí donde estaba la ciudad de Babilonia, ahí donde estaba la ciudad de Nínive,
y otras ciudades importantes del Antiguo Testamento. Allí, en ese lugar, en esta zona geográfica del mundo, surgieron relatos que indudablemente estaban basados en la creación, pero que con el paso del tiempo el enemigo los fue distorsionando para que las personas dejaran de creer en la verdad del relato que tenemos nosotros en Génesis sobre la creación, sobre la cronología, sobre el tiempo. Y encontramos allí que en Mesopotamia surgen por lo menos 3 relatos distintos. Uno de ellos es conocido como el Atrahasis, que es un relato de la creación, pero distorsionado. En este relato, de acuerdo al Atrahasis, los dioses, ahí tenemos ya que no fue Dios, sino los dioses, en un mundo politeísta de muchos dioses, crearon al hombre porque estaban muy cansados. Ellos querían descansar y entonces crearon al hombre para que el hombre les sirviera, para que fuese su siervo. Ahora, ¿cómo fue creado el hombre? Bueno, de acuerdo a este relato, tuvieron que matar a un dios menor, a un dios inferior. Y entonces, al matarlo, tomaron su sangre, la revolvieron con el barro, ¿verdad? Más o menos como el mismo relato de la creación. Y entonces de allí formaron 7 mujeres y 7 hombres. Así que vemos cómo el relato de la creación se va distorsionando. Ahora, lo interesante de todo esto es que este relato de Atrahasis más o menos se considera que fue escrito en el siglo XVII o XVIII antes de Cristo. Sin embargo, el relato de Génesis se escribió alrededor del año 1450 antes de Cristo. Así que, en cuanto al tiempo de la escritura, vamos a decir que este relato de Atrahasis se escribió aproximadamente unos 150 o 200 años antes que el relato del Génesis. Ahora, algunos dicen, bueno, si aquel se escribió antes, entonces el libro de Génesis fue copiado de ese relato. Bueno, pues no, porque el libro de Génesis, aunque se escribió alrededor del año 1450, ya este relato era muy antiguo, porque venía desde antes de que surgieran estos relatos. Y vamos a decir, ¿verdad?, que por lo menos venían de aproximadamente unos 2000 o 2500 años antes, ya este relato existía, solo que no se había escrito. Ahora, Dios permitió que se escribieran este relato de la creación después de 2000 o 2500 años, porque Dios quería que esos relatos distorsionados que se estaban escribiendo fuesen expuestos realmente con la verdad del relato auténtico, original de la creación. Ahora, tenemos otro relato también que se conoce como el relato del Gilgamesh. Ahora, el relato del Gilgamesh más o menos se considera que fue escrito alrededor del año 2000 antes de Cristo y que habla sobre el diluvio universal que nosotros conocemos ahí en el libro de Génesis a partir del capítulo 6. Ahora, nuevamente el relato del diluvio lo escribió Moisés alrededor del año 1450 antes de Cristo. Entonces alguien podrá decir, pero entonces el Gilgamesh se escribió 550 años antes. Bueno, es verdad que se escribió antes, pero nuevamente, ¿verdad?, volvemos al mismo punto. ¿Esos relatos de dónde surgieron? Bueno, indudablemente surgieron del relato de la creación original que ocurrió alrededor del año 4000 antes de Cristo. En otras palabras, cuando se escribió el relato del Gilgamesh, si es que se escribió alrededor del año 2000 antes de Cristo, ya tenía 2000 años, hacía 2000 años que el relato de la creación ya existía. Y ahí nos damos cuenta cómo se fueron distorsionando. Entonces, en este relato de Gilgamesh, bueno, Gilgamesh es un rey allá de Mesopotamia. Y entonces, ¿verdad?,
Este es un rey que no es considerado un rey bueno. En ese tiempo, entonces, los dioses deciden destruir el mundo y un hombre llamado Unapistim es nombrado para que él pueda construir un arca donde pueda salvarse con su familia. Así que Unapistim en este relato de Gilgamesh vendría a ser el Noé de la Biblia. Así que nuevamente encontramos el politeísmo, la distorsión del relato auténtico con un relato que está tratando de quitar a Dios como el autor no solamente de la creación, sino también como el autor del diluvio universal. Ahora, finalmente hay otro relato más que realmente, aunque es parte de un relato, es una de las leyes más antiguas, que es la ley del rey Hammurabi. Igualmente se considera que Hammurabi vivió unos 250 años antes que Moisés escribiera sus leyes. Sin embargo, 250 años antes aproximadamente, ya Hammurabi había escrito una ley parecida a la ley mosaica. Y entonces algunos dicen, entonces Moisés se copió de Hammurabi. Bueno, queremos decir, ¿verdad?, que de ninguna manera, simplemente que en el tiempo que se escribieron estos relatos, muchos pueblos tenían leyes similares, en el tiempo que se escribieron estas leyes. Pero vemos cómo el enemigo, ¿verdad?, siempre trata de distorsionar lo auténtico que Dios ha creado, para poner relatos distorsionados que tratan de quitar la historia verdadera y tratan de poner al Dios verdadero a un lado y en su lugar poner relatos que han sido inventados para desviar a los hombres del verdadero relato de cómo fuimos nosotros creados y cómo fue creado también este mundo. Por lo tanto, tenemos que creer que aunque existen muchos relatos, aunque son antiguos, el relato más antiguo es el que encontramos nosotros en el libro de Génesis, que es el relato de la creación, también el relato del diluvio, y creemos que igualmente la ley que escribió Moisés fue una ley auténtica dada por Dios para el tiempo de Moisés. Sin embargo, a pesar, ¿verdad?, de que la Biblia es clara en cuanto a la creación del mundo, se han creado muchos conceptos distorsionados a través del tiempo. Y algunos de estos conceptos distorsionados han sido creados por la misma ciencia de otros tiempos. Por ejemplo, nosotros sabemos que en los tiempos antiguos los científicos creían que la Tierra era plana, no redonda, y que era cuadrada, que tenía 4 ángulos. En otras palabras, era como una mesa cuadrada. Así que no se podía llegar a los límites de la Tierra, porque si una persona llegaba, entonces se iba a un gran abismo. Y mucha gente tenía miedo, ¿verdad?, de poder entrar al mar, a las profundidades lejanas del mar. ¿Por qué? Porque creían que entonces la Tierra, siendo cuadrada, iba a ser un lugar que se iba a tragar a los navegantes. Ahora, ¿cómo Dios trata estos relatos en la Escritura? Bueno, nosotros sabemos que desde los tiempos antiguos ya la palabra de Dios enseñaba la verdad, la realidad sobre cómo es realmente el mundo. Y encontramos que desde el tiempo de Isaías, ¿verdad?, Isaías, que vivió allá más o menos unos 7 siglos antes de Jesús, ya Isaías había escrito, ¿verdad?, en el capítulo 40, en el versículo 22, la siguiente declaración sobre la forma de la tierra. Y dice, Él está sentado
sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Ahora, es interesante que en este versículo encontramos el concepto divino de las cosas y también el concepto humano de las cosas. De acuerdo a este versículo, el concepto divino es que la tierra no es cuadrada, sino que la tierra es ¿qué? Un círculo. Y si la tierra es un círculo, entonces la tierra es ¿qué? Es redonda. ¿Sí? Por lo tanto, ¿verdad? Esa teoría que surge en la antigüedad, esa creencia de que la tierra era cuadrada, está en contra de lo que la Escritura ya había escrito cientos de años antes de Cristo. Sin embargo, aún en el tiempo en que Cristóbal Colón descubrió América, el mundo seguía creyendo todavía que la tierra era cuadrada y que entonces nadie podía navegar más allá de los límites porque podía caer en los abismos. Ahora, Cristóbal Colón creía algo distinto. Indudablemente algunas de estas personas lo aprendieron de la Escritura, porque muchos científicos que leían la Escritura y se daban cuenta que ya la Escritura había revelado conceptos científicos correctos que eran contrarias a las creencias de su tiempo. Sin embargo, la gente de aquel tiempo también creía que el cielo era como una sábana que se extendía así como el cielo de nuestra casa, ¿verdad? Que era algo sólido. Entonces la gente no tenía un concepto correcto acerca del espacio. Y cuando Dios habla acerca del cielo, vean de qué manera lo hace a través del profeta Isaías. Él extiende los cielos, dice, como una cortina. Ahora aquí encontramos la preposición como, que no significa que es una cortina, sino como una cortina, así como una sábana. En otras palabras, aparentemente el cielo se veía en aquellos tiempos como si fuera una sábana, pero no dice que es una cortina, sino como una cortina. Y luego agrega, los despliega como una tienda, otra vez como comparativo para morar. Así que el concepto es correcto, pero Dios en cierta medida está condescendiendo con lo que piensan las personas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque las personas se imaginaban que era así como si fuera una gran sábana, como si fuera el techo de una tienda, así el cielo. Entonces Dios nos pone, ¿verdad?, en el concepto en que el hombre más o menos puede entender, pero no le dice así, sino lo compara como si fuera una sábana, como si fuera una cortina, como si fuese una tienda para morar. Ahora, ¿es realmente así el cielo? Bueno, ahora sabemos que científicamente no existe ninguna cortina, ¿verdad? Simplemente que el cielo es un espacio infinito que da la impresión de que fuese como un techo, así como una sábana que está puesta encima. Ahora, estos conceptos, aunque eran conceptos, percepciones humanas, no quiere decir que Dios, ¿verdad?, no los usó para que los hombres pudiesen entender, comprender un poco lo que Él estaba tratando de enseñarles. Entonces, aunque Dios conoce la verdad, ¿sí?, Dios sabe que el cielo no es ninguna cortina. Aunque Dios sabe que el mundo no es cuadrado, aunque Dios sabe que también el universo llega a un punto donde parece que la creación se detuvo hacia el norte, conforme vamos a leer en algunos versículos, Dios condesciende. ¿De qué manera? Bueno, vamos a ver algunos pasajes. Por ejemplo, cuando vamos a Apocalipsis, capítulo 7, encontramos allí una declaración que dice, versículo 1, después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra
para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Ahora, aquí se menciona que los ángeles están en pie sobre los 4 ángulos de la tierra. Alguien diría, pero ese es el concepto equivocado. Sí, es el concepto humano equivocado. Pero Dios condesciende con el hombre y en la forma en que el hombre puede entender, Dios algunas veces tiene que tomar esos conceptos para que el hombre entienda qué es lo que Dios está tratando de enseñar. Bueno, que estos 4 ángeles, así como la gente creía que habían 4 ángulos, 4 esquinas, entonces cada ángel estaba en una esquina y de ahí estaban controlando los vientos, que la gente creía que esos vientos venían de esas 4 esquinas para el mundo. Entonces Dios condesciende con ellos. Ahora, todavía en nuestros días, aun cuando nosotros conocemos los conceptos correctos científicos, seguimos usando ciertas frases que dan a entender que todavía usamos conceptos equivocados, que no son científicos, pero que resultan familiares, que los entendemos y los usamos porque de esa manera podemos manejar o dar a entender un concepto de una mejor manera. Por ejemplo, en el libro de Josué encontramos nosotros una declaración en el capítulo 10, en el versículo 12, donde encontramos una declaración que, bueno, algunos pueden decir, no es una declaración científica, sí, pero era la forma en que se hablaba en aquel tiempo y que hablamos también nosotros, aun con todos los conocimientos científicos que tenemos. Por ejemplo, nosotros cuando nos levantamos decimos, ya salió el sol. Bueno, ¿realmente científicamente el sol sale? No, el sol no sale, ¿verdad? La Tierra da vuelta y nosotros tenemos la impresión de que el sol sale. Decimos, ya se ocultó el sol. Bueno, en el tiempo de Josué existían estos conceptos. Y dice Josué capítulo 10, en el versículo 12, entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel. Y dijo en presencia de los israelitas, sol, detente en Gabaón, y tu luna en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró, hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito en el libro de Jacer? Y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Ahora, ¿eran estos conceptos equivocados? ¿Correctos? Bueno, científicamente podemos decir que estos conceptos son equivocados. ¿Por qué? Bueno, porque sabemos nosotros que el sol no se detiene, tampoco la luna. En tal caso, quien se detuvo fue la tierra. Pero Dios permitió que así se escribiese. ¿Para qué? Para que la gente de aquel tiempo pudiera entender. De otra manera, si hubiera dicho el texto, deténgase la tierra, entonces nadie hubiera entendido qué estaba pasando. Porque la gente creía que la tierra estaba fija y quienes se movían era el sol y la luna y las estrellas. Y ahora sabemos que científicamente no es así. Aunque tienen movimiento el sol, la luna y las estrellas, quien realmente nos da a nosotros, ¿verdad?, el concepto del día y la noche es el movimiento de la Tierra y nos da la impresión de que son los astros los que se mueven, cuando realmente científicamente nosotros somos los que nos movemos en la Tierra. Así que Dios permite que estos conceptos, aunque Dios sabe que no son correctos, se usen en la Escritura. No porque sean los correctos, los científicos, los verdaderos, los que Dios conoce, sino porque Él condesciende para que los seres humanos podamos comprender las cosas en el lenguaje que hablamos o en la forma como nosotros lo entendemos. Por lo tanto, aunque hay muchos otros aspectos de la ciencia que podemos encontrar con respecto a la Escritura, llegamos a la conclusión siguiente. Bueno, no es
que los escritores bíblicos eran ignorantes. No es que Dios no había revelado la verdad sobre el universo. No es que Dios no conociese exactamente las cosas como existen en el universo. Simplemente que Dios condescendió para que a los hombres se les enseñase en la forma como ellos la entienden. Inclusive, cuando vamos al libro de Apocalipsis, hablando acerca de la venida del Señor, y vamos al capítulo 6, hablando acerca de qué va a ocurrir durante el sexto sello. Encontramos aquí, ¿verdad?, que en el sexto sello, en el versículo 14, dice: y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Ahora, aquí se describe cuando Jesús venga, el cielo se va ¿a qué? A desvanecer, o se va como un pergamino. Conocemos el pergamino era un rollo largo que se extendía. Entonces, pareciera como si el cielo está extendido y entonces de repente se enrolla en un solo lugar para que se puedan ver las cosas celestiales. Bueno, sabemos que ese no es el concepto científico del espacio ni que va a ocurrir de esa manera, pero es la forma en que las personas de aquel tiempo, cuando se escribió el libro de Apocalipsis, podían entender que se iban a ver las cosas celestiales. Ellos creían que era una cortina. Entonces, para que se vean las cosas celestiales, tiene que hacer sonada la cortina a fin de que Jesús pueda venir en las nubes de los cielos. Pero finalmente, esto no es lo más importante. ¿Por qué? Porque aunque Dios condesciende con el hombre, y aunque podemos nosotros mismos entender que actualmente seguimos usando estas frases de que ya se ocultó el sol, ya salió la luna, que científicamente no es correcto, Dios permite que se siga enseñando y hablando de esa manera. ¿Para qué? Para que los hombres podamos entender en nuestro propio lenguaje, en nuestros propios conceptos, las verdades, las realidades que Dios trata de enseñarnos. Por lo tanto, concluimos diciendo que uno de los aspectos más importantes de la creación es que nosotros aceptemos lo que Dios creó originalmente. Los relatos bíblicos son los relatos auténticos de la creación, no los relatos distorsionados, no el relato de la evolución que ahora ha tomado mucha popularidad en el mundo en que vivimos y que desconoce a Dios y trata de atribuir a la tierra o al mar o al universo el poder inherente de la vida, el poder inherente de las cosas que existen en el universo. Pero sabemos nosotros y entendemos que Dios es el creador de todas las cosas, y que aunque existen muchos relatos que han sido distorsionados, nosotros creemos y tenemos fe en el relato verdadero que encontramos en la Escritura. Que el Señor nos dé cada día esa confianza, no solamente para creer en nosotros mismos, sino para enseñar a otros la verdad acerca del Dios que creó, el Dios que sustenta todavía al mundo, al universo, y como dijo Pablo, en el cual vivimos, somos y nos movemos. Esa es la única realidad que nosotros debemos de creer como cristianos y que debemos enseñar al mundo. Solo hay un poder que desde el principio hasta ahora y por la eternidad seguirá sustentando al hombre y al universo. Y ese es el poder de Dios, el único soberano, el único creador, el único Dios en todo el universo que ahora existe.